mañana de enseñanza. Queremos trazar un poquito ahí 2 o 3 cosas que queremos ver especialmente. Dios nos ha dado pues una bendición tan grande, ¿verdad?, de lo que es escudriñar su palabra. Hoy leía ahí un artículo que sacaron que decía que, en este artículo decía que es una bendición tener la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También es una bendición escudriñarla. Pero la bendición más grande que tenemos nosotros es obedecerla. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la bendición más grande, ¿verdad? No solamente tener una Biblia. Allá en el primer siglo la gente moría por tan solamente poder leer la palabra de Dios. Ahora tenemos la bendición también de que podemos interpretarla. Fíjese usted, en el primero y segundo siglo nadie podía interpretar la palabra del Señor. Se conoció como la Inquisición. El que hablaba de la palabra podía llegar hasta la muerte. Fíjese qué tremendo, podía morir. Solamente era la palabra para ciertas personas del clero, quienes eran los que podían hacer la interpretación. De hecho, por allá, entre paréntesis, alguien dijo que el único que tenía la palabra infalible era cierto personaje que era el que podía interpretar las escrituras. Pero hoy en día, mire que tenemos una tremenda bendición, hermano amado, y la bendición nuestra es de que todos nosotros podemos tener la interpretación de la palabra del Señor, y eso es tan hermoso. Y ayer escuchaba a un pastor que decía algo bien interesante, que hoy en día, hermano, fíjese usted, que ya la revelación, por decirlo así, ya no solamente viene, hermano, de los que están en el púlpito y en el altar y en estos personajes pues que son, por decirlo, hasta famosos. Ahora la palabra, hermano, hasta las personas que están en la iglesia, bonito que lo llaman a uno y le dicen: pastor, mire, tuve ¿qué le parece esta palabra? Tuve esta revelación, tuve esta bendición, y ahora, como dice la Biblia, de la boca de los niños incluso aprenderemos los misterios, hermano, y es algo tan tremendo. Por eso es hermoso cuando usted, hermano, toma en consideración eso, ¿verdad? Y se mete en el estudio de la palabra y se mete, hermano, en la obediencia, porque vuelvo y le repito, no es solamente cuestión de leerla, no es solamente cuestión de saberla o de interpretarla, sino que esto va mucho más allá. Es cuestión de obedecerla, dígalo conmigo, obedecerla. Entonces, en ese sentido, hermano, ¿verdad? Dios nos va mostrando cosas muy hermosas, ¿verdad? Y nos va desarrollando a nosotros como cristianos y como creyentes. Y yo creo que usted es un lector asiduo de la palabra de Dios. También creo que usted es una persona que medita profundamente en la palabra. Obviamente hablo como meditación en estar ahí, hermano, pidiéndole al Señor respuesta a través de la palabra de Dios. No hablo de que se vista de blanco y que se vaya a un cerro y que se vaya a hacer meditación allá. No hablo de ese tipo de meditación, eso lo hemos confundido. Y en algunos círculos religiosos inclusive dicen que la meditación es mala. No, si la Biblia dice que en tu palabra meditaré de día y de noche. Fíjese usted, hermano, también le mandan a Josué que medite en la ley de día y de noche. Entonces no hablamos de que es algo malo la meditación, ni algo satánico, sino que hay que meditar en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? En la palabra de Dios. Entonces, hermano amado, ¿verdad? En ese sentido tenemos una gran bendición entonces nosotros, los creyentes. La bendición que tenemos nosotros, pues, para poder escudriñar la palabra y poder hacer de la palabra de Dios, hermano, nuestro dulce deleite. Fíjese usted, ahora sí se encendió esto, ahora sí vamos, parece, a trabajar aquí. Entonces, hermano amado, en ese deleite que Dios nos ha dado, ¿verdad? Le pedimos al Señor que cada día nos dé de su hermosa palabra, de la palabra de Dios. Ahora tenemos 2 cosas muy importantes que quiero hablar con usted. Hay una doctrina, o hay varias doctrinas, ¿verdad?, las cuales nosotros tenemos que manejar. Y cuando hablo de doctrina, ya vamos a explicar más adelante un poquito, ¿verdad? Hablamos de una importancia que se ministra, algo que está muchas veces en medio nuestro, y hay algo que me infunde un poco de preocupación. Decía el apóstol Ríos, el doctor Ríos decía que cuando hay un mover de Dios,
también viene luego con su cola el adversario a querer dañar el mover de Dios, y eso me preocupó en demasía, ¿verdad? Sobre todo en el que tenemos que estar preparados y atentos, porque es verdad que hay un mover, hermano, espiritual cual nunca antes en el mundo de la palabra. Vuelvo y le repito, se está desarrollando gente, hermano, cada día sale más gente. Ahora con estos medios sociales, ¿verdad? Usted pone cualquier canal allá en este momento y siquiera habrán en este instante unos 15 o 20 predicadores ahí que están hablando de la palabra del Señor. Uno más bueno que otro, hermano, una palabra más buena que otra y con una relación quizás profunda y cosas que nos gustan. Pero hay que tener un poquito de cuidado, hermano amado. Y esa palabra, ¿verdad? De lo que nosotros estamos escuchando, porque hay algo que se llama doctrina. Y déjeme un poquito llevarlo, ¿verdad? A la palabra. Vamos a ir a la palabra. Miren lo que dice el libro de Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y esto me preocupa mucho como iglesia, porque obviamente estamos viendo un auge, como lo explicaba hace un momento. Estamos viendo un auge, ¿verdad? Una situación cual nunca antes. Se está predicando la palabra como nunca antes en la historia, hermano. Yo por lo menos tengo unos 30 y algo de años leyendo la palabra y en el movimiento cristiano que se ha desarrollado, ¿verdad? En el medio, en el país y también fuera. Y me doy cuenta, hermano, que hoy en día la palabra se está predicando como nunca antes. Nosotros mismos como ministerio, hermano, el apóstol daba un informe el otro día al grupo de pastores, que se ha predicado en el transcurso. Habíamos hecho así. Antes, para tener un retiro teníamos que esperar una vez al año o una vez cada 6 meses, y depende de la zona geográfica nos movíamos, ¿verdad? Los pastores. Pero ahora con este asunto del internet tenemos los retiros allá y para todo el mundo. Antes era solamente para los pastores, ahora cualquiera puede abrir allá y se está dando un retiro ministerial en el cual todo el mundo podemos acceder. Pero en ese movimiento, pues obviamente muy hermoso que la palabra se está dando, que la palabra está creciendo. También hay otras corrientes que se están dando allá. Y yo escuchaba ayer que alguien decía, todo es bueno. Y yo quiero decirle, todo es bueno, pero con un poco de cuidado. No vayamos quizás a tener un problema, ¿verdad? De afectar la doctrina, ¿verdad? Y ya le voy a explicar qué es lo que significa esto. Entonces, yendo un poquito a relación a lo que nos dice el apóstol Pablo, el consejo apostólico aquí es que él mismo constituyó a unos apóstoles. Mire cómo el Señor Jesús, antes de irse, él tiene una comisión. Y la comisión del apóstol del Padre, por decirlo así, que es Jesús, llega a la tierra con una comisión. Y la comisión, hermano, es de fundar una iglesia, pero dejar establecido, ¿verdad?, un grupo de personas o personas a cargo que van a tener un objetivo principal. Y aquí está en Efesios 4, 2 y 13. Dice, a fin de capacitar a los santos. Mire cuál es la misión, hermano. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que la palabra de Dios tiene que ser expuesta, tiene que ser expresada. Ojo con esto. No con el ánimo comercial, no con el ánimo tampoco, hermano, social, hermano, como se está viendo ahora, que quizás, hermano, hay una como competencia. ¿Cuál es el ministerio mejor? ¿Cuál es la iglesia mejor? ¿Cuál es la que toma más fotos con más gente? ¿Cuál es la que tiene los mejores equipos? ¿Cuál es la que tiene los mejores, hermanos, equipos de alabanza? ¿Cuál es la...? No se trata de eso, porque aquí no venimos, hermano, perdóneme usted, no venimos a un espectáculo. Aquí no venimos tampoco a un evento. Lo decía yo el día viernes que tuvimos una vigilia hermosa. No venimos a un evento, hermano, que vamos todos a un evento, hermano, a sentirnos bien y cómodos. No vamos tampoco, hermano, a tratar, hermano, de sorprender a alguien con lo que estamos haciendo. No se trata de eso.
Nosotros venimos a la casa del Señor a buscar el rostro del Señor, a presentar nuestros cuerpos vivos delante de Dios en sacrificio grato, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Entonces, ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es tener edificios grandes, ni tampoco, hermano, tener un montón de gente, hermano, que quizás está ya, hermano, funcionando o poniendo en operativo una maquinaria religiosa. Ese no es el objetivo. El objetivo es, amado hermano, que cada uno de ustedes hoy venga a presentarse delante de Dios y a decir: Señor, yo soy un sacerdote delante de ti y vengo a presentarme como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire qué tremendo. Entonces cambia la cosa, hermano, porque el objetivo, hermano, por ejemplo, hoy tenemos una tarde deportiva. No me vaya a decir usted, hermano, yo vine para venir a jugar voleibol y eso es lo más importante para mí. Quizás otro diga: yo vine para dejar el dinero. Eso tampoco no es lo principal. Lo principal es que usted llegue hoy y que usted hoy sea transformado, que hoy usted llegue, hermano, con una palabra que transforme su vida, porque aquí dice la palabra, hermano amado, que el objetivo es que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces el objetivo nuestro, hermano, no es la sensación de llenar ni la sensación de llegar, sino, hermano, cómo vengo, cómo viene usted, cómo se prepara usted, hermano, para venir a este servicio, hermano amado. Hermano, cuando usted va a un lugar, por ejemplo, usted lo invitan a una fiesta de bodas, entonces usted va con su mejor atuendo. Decía un rabino, decía el otro día que había un problema grande. Invitan a la boda a un famoso rabino de allá del año 1500 más o menos. Lo invitan a una boda al rabino, y era un rabino de esos cabalistas, de esos rabinos que todo el mundo quisiera estar sentado con él para aprender, y hacen esas preguntas, hermanos, especiales. Entonces la novia estaba vestida, ¿verdad?, de blanco, hermoso, con su novio ahí, pero el rabino estaba sentado allá, y como la gente conocía del rabino, todo el mundo dejó a la novia sola con el novio y se sentaron al lado del rabino, y querían ellos estar qué es lo que les decía, la información que él les traía. Y el rabino se sintió mal. El rabino dijo: Dios santo, ¿y ahora qué está pasando? Todo el mundo me está tomando en cuenta a mí, y todo el mundo está preocupado porque yo les diga algo, ¿verdad? Algo cabalístico, algo místico, ¿verdad? La gente me está buscando por eso. Y la novia y el novio quedaron solos, y todo el mundo, 600 personas ahí al lado del rabino, para que les enseñe la última revelación del Kadán. Entonces, hermano, el rabino tuvo que decirles a toda la gente que estaba allá: quiero contarles algo. Y la gente les preguntó: ¿qué pasó, rabino? ¿Verdad? Les quiero decir que yo he mentido. Y cuando la gente tan solamente escuchó que era mentira, hasta tomate le comenzaron a tirar al rabino, un rabino mentiroso que les había mentido a él. Y él les dijo: esta es la primera vez que he mentido. Pero dice el rabino: es necesario que yo diga esto, porque estaba llamando mucho la atención a quien principalmente deberían de ustedes estar viendo y observando, que es a la novia, que es aquella que está allá. La principal objetivo no es que nosotros llamemos la atención. No es que la foto, no es que esto, no es que el pastor, no es que el ministerio, sino el principal objetivo debe de ser Jesucristo en la iglesia. El principal objetivo debe de ser, hermano, agradar a Cristo en la iglesia, estar preparados para su pronta venida. Ese es lo que tenemos que estar nosotros, hermano amado, cada día preparándonos para que cuando el Señor venga, nosotros estemos a cuenta con el Señor. Porque hay muchos que van a estar siguiendo al rabino. Hay muchos que van a estar siguiendo al pastor, hay muchos que van a estar siguiendo al apóstol, hay muchos que van a estar siguiendo el ministerio. Pero, hermanos, se olvidaron de la novia, se olvidaron del principal, que se llama Jesucristo. Aquí a quien estamos mirando es al Cristo crucificado, que viene pronto por la novia, por su iglesia, y para eso nos estamos preparando en la casa del Señor. No hagamos desviar, hermano amado, la atención hacia nosotros, porque nosotros no somos los importantes en realidad.
Nosotros no somos en realidad, hermanos, los tutti frutti, como yo siempre lo digo. Aquí el importante se llama Jesucristo. Por eso dijo el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Entonces, hermano amado, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Mire qué tremendo, hermano. Con tanta cosa que estoy viendo, hermano, tantos ministros que han muerto en nuestra localidad. Hermano, ¿y ahora qué pasó? Hermano, ya no voy a la iglesia porque el pastor falleció. No, hermano, usted no está en la iglesia por el pastor. Usted no está en la iglesia por la denominación. Yo me alegro de estar en una de las mejores denominaciones, hermano, de la tierra. Me alegro de tener, hermano, creo, el mejor equipo apostólico que tenemos aquí, hermano, con ministros hermosos, apóstoles, profetas, maestros, hermanos, evangelistas, hombres de Dios, humildes que predican y enseñan la palabra. Pero el objetivo no son ellos. Nuestro objetivo es Jesucristo. Pero mire qué tremendo, dice aquí, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué, pastor? Hasta que todos lleguemos a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta ser un hombre, dice aquí en esta versión que me encantó, esta Reina Valera, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de Cristo. Mire, entonces hay un objetivo. El objetivo es madurarlo. Dígalo conmigo, el objetivo es madurarlo. Entonces el objetivo no es que la fruta esté allá. El objetivo es hacer que usted llegue a una madurez espiritual, a tal punto que usted sepa, yo no estoy aquí para divertirlo. Si usted pensaba que aquí estaba yo para divertirlo, hermano, se equivocó de lugar. Aquí no estamos para divertir a nadie. Aquí estamos para edificar a las personas, aquí estamos para madurar, para que las personas maduren, crezcan, desarrollen y comiencen a dar fruto. Qué triste, hermano, aquellos lugares donde solo se motiva, donde solo, hermano, se le dice todo está bien, están ahí con la lengua afuera, pero todo está bien, repita conmigo esto, repita que está bien, repita. Hermano, no se trata de repetir, se trata de conocer por qué voy a estar bien. Se trata de saber que, hermano, una palabra que decimos lo puede cambiar todo. Bien lo dijo aquel centurión al Señor, solo una palabra tuya, pero la palabra es ahí rema, solo un rema tuyo, solo una palabra que sea, hermano, cocinada en el corazón, que sea, hermano amado, llegada en nuestro espíritu, puede cambiar las cosas. Aquí no hablamos de motivar gente, aquí no hablamos, hermano, de eso. Hablamos de la palabra que puede alcanzar madurez, y los maduros van ayudando a los que son quizás un poco más débiles en la fe. Entonces fíjese conmigo un poquito. Entonces en este avivamiento, como le vamos a llamar, hay ciertas cosas que están sucediendo. Hay ciertas situaciones que se van experimentando. O por decirlo de una manera más técnica, hay ciertas doctrinas que se están asentando y tenemos que estar al ojo y con mucho cuidado. Porque van a haber situaciones que en vez de ayudarnos nos pueden apartar. O van a haber situaciones que en vez de edificarnos lo que van a hacer es destruir. ¿Sabe lo que es lo contrario de edificar? Lo contrario de edificar es destruir. Y hay situaciones que en vez de edificarnos nos pueden destruir. Por eso tenemos que tener cuidado, porque, hermano, métase en su cabecita esto, ¿verdad? Una palabra tuya será para sanarlo o para edificarlo, pero también una palabra puede destruir a una persona. Y eso es muy serio, porque miren lo que dice en el versículo 14 de Efesios 4. Mire, hay diferentes vientos, situaciones que se están dando. Mire lo que dice, para que ya no seamos niños. Entonces ese es el propósito. El propósito de edificar es para que dejemos de ser niños, para que crezcamos en Dios, para que desarrollemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ya no, hermano, estar en una situación de que cualquier cosa me ofende. No se ofenda. Hermano, hay cosas que son puestas para edificar. Decía alguien ayer, escuchaba a alguien ayer,
¿verdad? Que hay un trato, y ahora que estamos en el boom de hablar de los tratos, todo el mundo habla de los tratos, de los procesos, ¿sí? Esa es la palabrita que se utiliza en estos últimos tiempos, no sé si usted las ha escuchado, pero todo el mundo le dice, ¿cómo te va? Ay, estoy en el proceso, ¿verdad? O estoy en el trato. Otros le llaman otro nombre, ¿cómo se llama? Bueno, proceso, eso. ¿Perdón? Sí. Propósito, cosas como esa le llaman, estoy en el proceso. Ok, está bien, no le quito una tilde a eso, pero ¿cuál es el propósito del proceso? El propósito del proceso es hacernos madurar. El propósito de estar en un proceso no es matarte, es madurar. Yo sé que hay cosas duras y hay algo que se llama resiliencia. Lo iba a hablar hoy, pero lo vamos a dejar para luego, para pasarlo ahí por internet. La resiliencia tiene que ver algo como que un material que es totalmente adaptable a cambios. Y hay cosas que la vida nos está poniendo, ¿verdad? Que cambios que estamos dando, quizás hay muchos que han pasado situaciones difíciles ahora mismo con esta pandemia, hermano. ¿Quién puede decir que hermano, que no ha pasado momentos difíciles? Hemos pasado momentos familiares, momentos tristes, momentos alegres también, pero es como que nos han hecho, hermano, elásticos, ¿verdad? Eso es resiliencia, es la capacidad de poder volver a estar en la misma situación. En ingeniería se conoce como la prueba de un material. Esa palabra mejor se la utilizaba en esa área, en el área de la ingeniería. Cuando usted va a un lugar, le dice, pruébeme ese material, si este material es resistente. Y entonces el fierro lo ponen y lo doblan y dicen, sí es resistente, antisísmico. Entonces usted lo compra porque es un material, se le llama resiliente, así se llama ese material. Es un material que va a aguantar, hermano, el peso, va a aguantar el movimiento y va a volver al mismo estado. Entonces mire cómo esto, pero ahora hay otra palabrita más que se le agregó ahí. Y en la palabrita ahora es que la resiliencia es volver al mismo estado, pero con una experiencia que antes no la tenía. O sea que ahora en el proceso tú descubres cosas que antes no las sabías, pero ahora sabes que la tienes, ahora sabes que eres fuerte, ahora sabes que eres poderoso en Dios, ahora sabes que fuiste resistente aún en el momento difícil. Y que eso ya no te puede matar, porque eso, hermano, te hizo resistente. ¿Cuántos no han llorado en este tiempo, en este proceso, hermano? Perdieron trabajo, perdieron casas, perdieron propiedades, inmuebles, incluso hasta familia. Y pasaron momentos complicados, y pasaron momentos de llanto, de dolor, que parecía que también usted se derrumbaba. Pero de repente se dio cuenta que algo sucedió, que eso lo hizo fuerte. Y ahora usted tiene que seguir enfrentando las situaciones, pero ya no con la misma situación que estaba antes, sino que ahora ya usted sabe que es un material resistente, que va a poder seguir adelante y continuar con el proceso que viene en su vida. ¿Sí me explico, hermano? Y eso es tremendo. Yo no sé cuántas pruebas he pasado yo en mi vida, hermano. Solamente Dios sabe, hasta me olvidé. Pero ¿sabe qué? Esas pruebas han venido haciéndome más resistente. Para que cuando ahora las situaciones que se vienen y que se presentan, yo decir, no importa, yo hace 10 años atrás pasé algo similar y lo pude pasar en el nombre del Señor y esto me ha hecho más resistente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, mire qué tremendo. Solamente para ponerle una pincelada que después lo vamos a tratar quizás el día martes, lo de la resiliencia. Entonces, hermano, dice aquí, para que ya no seamos niños, porque el problema es un problema grave, hermano. El problema es cuando uno es niño espiritual. ¿Y cuál es el problema de ser niño espiritual, pastor? Mire lo que dice allá. Sacudidos, dice esta versión, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Mire qué tremendo, esto es grave, esto es delicado.
¿Por qué tenemos que apurarnos por madurar a la congregación? ¿Por qué tenemos nosotros los pastores este trabajo grande? Aquí comenzamos hace 5 años, pero tenemos un problema grande, hermano, de que a la gente tenemos que madurarla. ¿Por qué, pastor? Porque están viniendo vientos, yo diría no vientos, sino tormentas de doctrina. Ahora, hermano, usted está en su casa, no viene al culto, se pone a ver el internet y ahí está cualquier persona que está diciendo cualquier cosa y usted está aceptando, está adaptando, incluso ahora se adapta, ya no se adapta uno a la palabra, sino que ahora uno quiere adaptar la palabra a uno. Y hay gente que yo hasta por casualidad, hermanos, salen ahí en los estados y justo le está pasando algo y buscan un versículo como que dicen, este versículo me cayó ahí, hermano. Hermano, y aunque yo esté mal, dice ahí un hermano me decía, aunque yo esté mal, dice la palabra que siempre Dios va a estar con nosotros. Y yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Pero bueno, son vientos, son situaciones que se están dando por allá y tenemos que tener cuidado, hermano amado. Entonces, ¿por qué? Porque dice que hay vientos de doctrina y porque por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. O sea que hay gente que arbitrariamente va a hacer algo para tratar de confundirnos, para tratar, hermano, de desviar nuestra atención, para tratar de desviar nuestra verdadera adoración. Y eso sí es bastante preocupante, mi amado hermano. Ahora, ¿de dónde vienen estas cosas, pastor? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo viene esto? ¿Verdad? ¿De dónde viene esta situación? ¿Cómo provienen estas cosas? Miren lo que dice 1 Timoteo 4, 1 y 2. Espero que esté apuntando usted ahí en su Biblia o en su nota de apunte. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y creo yo, hermano, creo firmemente que estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia. Creo, hermano, con todas las situaciones que se han dado. No quiero ser, hermano, de esos que dan profecías falsas, hermano, y no quiero caer en eso. Pero todas las tendencias que estamos viendo, hermano, las situaciones como se están creando en los países, la maldad como está surgiendo, cómo se mata a una persona ahora sin ninguna situación. Ahí vi varios videos que salen viralizados ahí en las redes sociales, dentro un tipo le pega un disparo al otro, y eso antes no era así, hermano. Vemos la maldad, como ahora países enteros allá se alegraron, creo que fue en Chile esta semana, se aprobó el aborto y se aprobaron tantas cosas allá, hermano, en contra de la vida y en contra de la norma moral, ¿verdad? Y la gente saliendo a las calles a avivar miles y miles de personas. Y estas cosas nos sorprenden, hermano, o no nos deberían de sorprender porque están en la palabra del Señor. Dice la Biblia que en los postreros tiempos, mire cómo iba a ser la cosa. El Espíritu dice, y mire que me impacta esto que dice, el Espíritu dice, no lo está diciendo cualquiera. El Espíritu dice que en la original dice el Ruach Kadosh, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire qué tremendo. Y esto sí nos tiene que poner las barbas en remojo, como dice mi apóstol. ¿Por qué? Porque, hermano amado, aquí tenemos que tener un cuidado fuerte. Porque van a haber, hermano, no solamente gente, sino que espíritus engañadores, hermano. Y yo no sé si usted ha visto eso que dice, yo siento esto. Hoy día siento no ir a la iglesia. Siento congregarme nomás en el internet. Siento dejar de amar a los hermanos. Siento dejar de... ¿Sí me explico, hermano? Y hay sentires, hay moveres espirituales que van a estar allá, hermano. Por eso nosotros no somos, hermanos, por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Por eso nosotros tenemos que poner nuestra mirada no en lo que sentimos, hermano, porque este cuerpo puede sentir muchas cosas. Dice una hermana, ay, pastor, yo vengo porque aquí se siente la presencia del Señor. No, hermano, no es por lo que usted siente, es por lo que nosotros sabemos y es la convicción de que donde están dos, donde están tres, ahí está el Señor con nosotros. Y puede estar en el patio, puede estar ahí en el carro, puede estar en el trabajo, está en todo lugar. Dice la Biblia que Dios es tan tremendo que a Él no se lo puede contener. Él está en todas partes. Pero nosotros sí tenemos que sintonizar, hermano amado, sintonizar nuestra vida con Dios. Amén. Mire qué tremendo.
En 1 Tito capítulo 4, versículo 2, en esta versión, mire lo que dice. Esas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y engañan a la gente, y ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como que si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Esta versión me gusta, esta versión del pueblo de Dios para todos. Mire cómo es la mente de aquellos que lo hacen arbitrariamente para desviar a las personas. Hayan habido cuántos movimientos, desde que yo soy creyente, cuántos movimientos. El movimiento de la risa, el movimiento de la danza, el movimiento de aquello, el movimiento de allá, el movimiento de, hermano, incluso hasta el movimiento apostólico. La apostolitis, como le llamamos. Pastores que eran pastores se hicieron apóstoles porque solamente era una moda. Ahí se hicieron obispos y a otros avispas, ¿verdad? Entonces, hermano, solamente porque era una moda, no por un llamado, no por una orden, no hermano, por una función, sino que simplemente lo hacen por un ego, o por querer ser vistos, o por querer llamar la atención. Hermano, pero si yo estoy, hermano, tan honrado con que el Señor me haya llamado para pastor, ¿para qué más? Ahora, si el Señor nos llama a otra función, no puesto, no el privilegio, sino función es otra cosa, pero hay que trabajar en esa función. No sé si me estoy explicando. Entonces, pero hermano, hay moveres y hay movimientos. El movimiento de la risa, ¿cuánto duró? Que el que no se reía porque no estaba con el Espíritu Santo. Y ahí muchos caían en la risa, otros caían, hermanos, en movimientos, hermanos, del vómito, y que vomitaban, y esas salas, hermanos, se hacían terribles. Ya en las iglesias habían como 12, 13, 15 tarros ahí, hermanos, para que al momento del comenzó el vómito, comenzaban a ponerle a darle a los hermanos allá. Y eso se lo aceptaba como Espíritu Santo. Y cosas como esa. Aquí hubo uno, el de la media, que se sacaba las medias, la unción con la media, y le pasaba las medias encima, y la gente iba cayendo. Y yo sí sé por qué caían, pero no se los voy a decir ahora. Después el movimiento de las mangueras. Y traían una manguera conectada allá a la bomba de agua y les echaba agua, esperjaba agua, hermano, una bomba a presión, hermano, y todo el mundo caía. Pero ¿cómo no va a caer si con semejante presión, hermano, de no sé cuántos libras de presión, hermano, tenían que caer? Pero, hermano, la gente decía, qué lindo, qué mover, hermano, qué tremendo. Y tenemos que tener cuidado. Porque dice esta versión, dice, hermano, son enseñanzas que llegan a través de hombres que mienten, hermano, y engañan a la gente. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado, de lo que enseñamos, de lo que explicamos, de lo que nosotros mismos meditamos. Por eso hay una norma, hermano amado, para poder nosotros trabajar las cosas espirituales, hermano. Mire cuál es el propósito de esas doctrinas. Tienen un propósito como todo. Acuérdese que el propósito de la doctrina, de la sana doctrina, ¿era qué? Era edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de la buena doctrina o de la sana doctrina. Pero el propósito de estas doctrinas de error, mire cuál es. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas. Y esto es tremendo, hermano. Se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducen herejías. Mire qué tremendo. Introducen herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, por eso yo les digo, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque cuidado nos vamos a desviar, hermano, haciendo incluso ídolos de hombres, haciendo incluso idolatrando el ministerio, idolatrando las paredes de la iglesia, idolatrando lugares, idolatrando templos, idolatrando personas. Porque la Biblia es clara y la Biblia dice, hermano, que tenemos, hermano, que adorar, y a quien le rendimos culto, hermano, es al Señor. Vamos a hacer un culto de esto, culto para los jóvenes. Culto de jóvenes. ¿Por qué no mejor enseñamos a los jóvenes a adorar al Señor? Que los jóvenes vengan a hacer un tiempo de adoración al Señor. Pero perdemos el enfoque muchas veces, hermano, cuando ponemos la mirada en lo que no es. La mirada nuestra tiene que ser el objetivo Cristo. Amén. En todo lo que hacemos. Amén. La alabanza,
Hermano, aquí por lo menos en nuestro país hemos tenido bastante problema con esto. Hermano, porque nacimos en una cultura de música aquí en nuestro medio, donde se trabaja mucho con el pasillo, se trabaja mucho con la música habitual, incluso donde nacimos, ¿verdad? Pero qué tremendo que muchas veces, hermano, ahí hay una canción, y no quiero irme contra nadie, pero que canta, por ejemplo, a la mujer, que canta, por ejemplo, al marido, y entre paréntesis, que cristiana, ¿verdad? E incluso cantantes cristianos, hermano, que han sido éxitos, hermano, pero la música no tiene nada que ver con la adoración a Dios, sino con la adoración a otras cosas o incluso a personas. Pero nuestra adoración, nuestra alabanza tiene que ser para Dios. La gloria, la honra es para el Señor. Pero van a haber desviaciones, van a haber herejías destructivas que van a negar al Señor, hermano amado, y que van a imponer, hermano, que quizás nosotros comencemos a desviar nuestra mirada donde de verdad tiene que estar. Allá hubo un tiempo, hermano, allá hace muchos años atrás, que se comenzó a decir: nuestra iglesia es la verdadera iglesia, porque nuestra iglesia tiene verdaderos apóstoles y la de allá no tiene apóstoles. Y incluso había, hermano, yo lamento eso, hermano, por lo menos aquí en Guayaquil lo vivimos, fue terrible, hermano, ¿verdad? Cuando estábamos reunidos ahí en el Capitolio, hermano, más de 3,000, 4,000 personas nos reuníamos allá, y tuvimos la osadía de decir, hermano, esa iglesia no es de Dios, porque esa iglesia no tiene apóstol. La de nosotros tenía un apóstol, esa sí era la iglesia de Dios. Revelación como la que tenemos no la tienen ellos. Nosotros sí somos tutti frutti, nosotros somos hermanos, y nos jactábamos de eso hasta que nos quitaron al apóstol. Y una vez que nos quitaron al apóstol Río, todo el mundo cogió para su lado y fue tremendo, se desbarató, no quedó nada, ni nadie en ese lugar, fue algo terrible, por lo menos lo que vivimos aquí en Guayaquil. Fue una cosa tremenda. Comenzaron ya después vi que las sillas las sacaban por un lado y sacaban por otro lado los equipos, y por otro lado el otro partió para otro lado, 4 pedazos se partieron aquí. Y yo decía, ¿ahora dónde me voy? Y no decíamos que solamente teníamos uno. Y ahora, ¿a cuál de los 4? Ahora ya no es uno, ahora somos 4. ¿A dónde me voy? Decía yo. Bueno, yo dije, me voy por lo menos con el que está más cierto, y después terminó siendo el que terminó la cosa de dañarla. Pero fíjese por qué se da esto. ¿Por qué se dio eso? Porque se idolatró tanto a algo, a una persona o a un ministerio, hermano, en que equivocamos a quien tenemos que adorar es a Jesucristo. Bendito sea Dios por el ministerio en que tenemos, en que nos movemos, que nos cubre, que nos guarda, que nos trae bendición. Pero el propósito es Cristo. Dígalo conmigo, el propósito es Cristo. Entonces no podemos desviar nuestra atención a eso, pero acá más, mire, el propósito es de meter herejías, porque se convierten en herejías destructivas que niegan incluso hasta el propio Señor, hermano, y comienzan, hermano, a hacer falsas adulaciones y cosas como esas. Entonces, hermano, en ese mover, ¿verdad? Hay una palabrita que quiero que usted sepa y que usted vaya desarrollando, que se llama doctrina. ¿Qué es ya que hemos hablado tanto de doctrina? ¿Qué es la palabra doctrina, pastor? La palabra doctrina viene de la palabra griega 1322, que significa didache o didache. Y didache significa conjunto de enseñanza, y lo más importante para mí no es solamente conjunto de enseñanza, porque no es que te dan una enciclopedia, sino forma de vida, cómo vivimos esa doctrina. Eso es doctrina, ¿verdad? Puede usted investigar ahí en el diccionario Strong. Entonces, hermano amado, es una forma de vida. Cuando usted le digan, yo tengo una doctrina, ¿de qué estamos hablando? Que yo tengo cómo vivo lo que estoy diciendo. Vuelvo y le repito, hay gente que tiene Biblia, y eso es una bendición. Hay otra gente que lee la Biblia, y eso es otra bendición. Pero hay otra gente que también obedece lo que dice en la palabra, y esa es la bendición más grande que tenemos nosotros, de vivir en obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, todo pastor, todo maestro de la palabra, todo profeta, todo hombre de Dios tiene que llevar
su adoración y el centro de la doctrina a la forma en que vivimos en el Señor. Por eso dice, en Él nos movemos, en Él andamos, en Él, hermano, en Él permanecemos. ¿Por qué? Porque es en Él, no en nosotros, no en la casa, sino en Él. Es Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos una doctrina, hermano, vuelvo y le repito, usted dice, pastor, yo estoy viviendo una doctrina, por ejemplo, la doctrina del amor y de la reconciliación. No sé si me estoy explicando. Algunos que dicen, yo soy de la doctrina de yo amo. Y mire que esto es tremendo. Solamente en esa doctrina nos podíamos quedar un año hablando. En la doctrina, dice la Biblia, por ejemplo, dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente. Ok, la segunda es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es una doctrina. Y créame que no es una doctrina fácil. Porque primero, para amar al prójimo, primero usted tiene que amarse a usted mismo. O sea que el amor que tú le das al otro es el mismo amor que te tienes vos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas personas no se aman a sí mismos y peor pueden amar al prójimo. Hermano, esto es duro y es delicado lo que estoy diciendo. Y todavía no lo entendemos. Ahí nos podemos quedar un año hablando del amor. Porque ¿qué es el amor, pastor? Ahora mismo alguien nos cae mal y ya no le hablamos, o ya no le paramos bola, como decimos, o lo ponemos en estado ahí visto, y no le damos. ¿Por qué? Porque no me cae bien. Y entonces, ¿qué doctrina vivimos nosotros? Ay, pastor, la doctrina del amor, en Ebenecer somos puro amor. No es amor de decirlo, sino es amor de vivirlo. Entonces dice que al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y esa palabra habría que comprenderla mucho. Entonces es como que te digan, primero tienes que aprenderte a amar para poder amar a otros. No sé si me estoy explicando. Es tremendo. Pero hay mucha gente, hermano, que incluso lee la Biblia y tiene tremendas revelaciones y tiene tremendas situaciones, hermano, visiones y todo lo demás, pero no tiene amor. Mire qué tremendo. Y entonces, ¿qué tipo de doctrina es la que estamos viviendo? ¿Qué tipo de doctrina es la que estamos enseñando? Si a la primera equivocación que alguien tiene le queremos cortar la cabeza, o a la primera situación que alguien nos hace daño ya lo echamos de un lado. ¿Cómo vivimos el amor? ¿Cómo es ese amor entonces? Ay, pastor, ¿no nos enseñó el Señor 70 veces 7? Obviamente hay un límite. Eso quiere decir que va a haber un límite. Pero el límite es extenso. ¿Sí me estoy explicando? Pero hay límites, sí hay límites, pastor. Dios tiene un límite para todo. Dios es infinito Él, pero Él tiene un límite para algunas cosas o para todas las cosas. Por ejemplo, hay el límite de la vida. Todos aquí tenemos que morir. Nadie va a quedar para toda la vida aquí. Hasta Matusalén murió. Entonces todos vamos a morir. Hay un límite. Por más que usted se vaya a la luna, por más que usted se vaya abajo del mar, por más que usted se inyecte silicón, por más que usted se inyecte, ¿cómo se llama esa cosa que inyectan? Botox. Bueno, no, pues eso ya es para otra cosa. Por más que usted se inyecte vitamina A para rejuvenecer, se vaya allá a los lodos del Caja y se mete y se entierra en el lodo y salga después todo así, como momia ahí todo petrificado, hermano, del lodo que no se le sale. Por más que le haga lo que haga, todos vamos a morir. Porque hay un límite, ¿verdad? Entonces, pero hermano, hay que aprender a amar. Por ejemplo, esa es otra doctrina. Por ejemplo, conocemos que dice la Biblia, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Eso es una doctrina. No sé si me estoy explicando. Ahí hablaba un hermano el otro día, creo que fue el predicador que vino para la vigilia, que dice que él vio a un musulmán, ¿verdad?, que a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana, está en su trabajo y puede ser cualquier cosa que le van a hacer, pero él dice, permiso con todos, agarra una sabanita que tienen ellos ahí, un rodón, como tipo sleeping bag, y lo coge donde están las secretarias, están todos los empleados, y le dicen, permítame, me tocó orar. Así que permítame, voy a orar a Alá. No los voy a quitar mucho tiempo, pero son pocos minutos, pero tengo que hacer mi oración. Y coge delante de todos donde esté, abre eso, se pone allá, hermano, y se pone a orar con la, hermano, las oraciones que ellos
oran y ya, nuevamente y vuelve a su trabajo. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ellos están viviendo una doctrina, aunque equivocada, pero viven una doctrina. Y nosotros muchas veces por cualquier cosa, por cualquier nada, hermano, dejamos de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y es tremendo esto que le estoy diciendo. Entonces, la doctrina, ¿qué es, pastor? La doctrina no es conocimiento. Hay gente que se equivoca aquí. Dice, yo sí sé doctrina porque conoce muchas cosas, pero conoce 1000 cosas y no hace ninguna. Doctrina es el que conoce una o dos cosas y las sabes hacer bien. Amén, hermano. Hermano, una doctrina. Yo, pastor, vivo la doctrina, la oración. Yo vivo orando. Yo vivo en comunión con Dios. Es mi forma de vida. Es la forma de vida que llevamos. Por ejemplo, nosotros tenemos una doctrina bíblica, por cierto, que las mujeres usan velo cuando oran o profetizan. No es para andar con el velo en todos lados. No es para andar en la calle. No es para andar, hermano, comprando en el mercado. Ni para ir al Supermaxi con el atuendo, con el velo. Es solamente para orar y profetizar. Eso dice la Biblia. Cuando la mujer ora o profetiza, que se cubra la cabeza. Esa es una doctrina que llevamos nosotros como iglesia. Por eso quizás algunas personas que están quizás como no dicen, ¿por qué será que las hermanas usan velo? Ahí está 1 Corintios 11. Léalo en la Biblia. Entonces, para orar y profetizar, la mujer utiliza velo. Es una señal, ¿verdad?, de autoridad. Y eso lo podemos explicar luego. Pero son doctrinas que llevamos, ¿verdad? La otra doctrina, por ejemplo, que podemos hablar es la comunión de los unos con los otros. Tenemos comunión, por eso nos llamamos hermanos. ¿Sabe usted por qué se llama hermano? ¿O no sabe usted por qué se llama hermano? Porque yo no soy el hermano suyo de sangre, ni usted es hermano mío de sangre. Pero aquí la idea es que somos una familia. ¿Perdón? Somos un pueblo, somos una familia. Dios me dio a mí 2 familias. La familia natural, que están aquí mi mamá y mi papá presentes, mis hijos, mi esposa. Esa es la familia natural que Dios me dio. Pero, hermano, tengo otra familia. Yo me voy a Honduras, tengo una familia. El hermano viene de Honduras, aquí tienes tu familia. Y somos de la misma raza, de la misma sangre, de la misma genética. Mire qué tremendo, él viene de la iglesia de nosotros de Honduras. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y cuando nosotros vamos a Honduras, hermano amado, nos aman. No, hermano, ahí hay un hermano que me ama tanto. Dice, pastor, su cuarto está ahí, su cama está ahí, su lugar está allá. Y digo, ¿por qué? Si ni siquiera me conoció. Bueno, cuando voy allá, yo voy a la casa de ellos. Pero hermano, esa es su cama, dice. Sin conocernos. Somos una familia, nos decimos hermanos, nos abrazamos. Y no es porque lo hacemos, porque obviamente podrá haber gente que lo haga, que no conoce y simplemente lo hace porque ya se acostumbró. Pero otros sentimos a nuestros hermanos como hermanos. Cuando un hermano llora, nos duele. Cuando a un hermano le pasa algo, ¿qué le pasa cuando a usted le pasa a un hermano al suyo? Ah, bien hecho, ojalá que, bien hecho que le haya pasado eso al hermano de sangre. Qué tremendo. Y entonces, obviamente, si no te has aprendido a amar a ti mismo, así mismo va a pasar con tu familia también de espiritual. Esta es la familia que el Señor nos ha dado de la genética espiritual que tenemos. Quizás no somos del mismo color, quizás yo no soy tan guapo como es usted, pero usted me acepta como su hermano. Y usted donde me ve, mira, ahí está mi hermano, Dios lo bendiga. Me ve en el mall, estoy sentado ahí en el mall, mi hermano, Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Porque somos una sola familia. Eso es una doctrina también. No crea que solamente doctrinas son las últimas revelaciones. Les voy a hablar de los 7 misterios del Cadán y les voy a hablar de los 7 cielos. No, la doctrina que tenemos que aprender a vivir es la doctrina de aquí, de la tierra, hermano, de que tenemos que amarnos los unos a los otros, por ejemplo. Y que cuando alguien está mal, alguien está bien, yo te ayudo porque eres mi hermano, igual como usted lo hiciera con su hermano de sangre. Yo no me imagino que usted lo vea a su hermano boca abajo, a su hermano de sangre, y usted lo deja ahí. Más bien le va metiendo una patada para que te caigas bien. Yo no creo que usted va a hacer eso con su hermano de sangre. Porque algo no va a ser como... Bueno, me va a decir usted, pastor, pero sí sucedió, y es cierto, Caín pasó con Caín y Abel. Pero la genética de Caín era una genética tremenda, que ya se lo puedo explicar después. Una simiente que tenía terrible, hermano. ¿Verdad? Entonces no vaya a ser usted la genética de Caín, sino que tenemos que ser una genética de Abel, hermano, una genética de hermano de verdad.
Qué tremendo, hermano, pero hay muchos que quizás pueden vivir eso. Entonces es una forma. ¿Doctrina qué es, pastor? Cuando hablemos en la iglesia de doctrina, ¿de qué estamos hablando, pastor? Estamos hablando definitivamente de la forma en que nosotros vivimos. Entonces, siguiendo un poquito más, ¿verdad? Y para ir avanzando. Entonces, pero van a haber diferentes vientos de doctrina. Y hoy vamos a estudiar por lo menos dos. Van a haber, por ejemplo, vientos doctrinales, la doctrina de Jezabel, que es antiapóstoles, gente que no se cubre con lo apostólico y que habla mal de lo apostólico. Van a haber doctrina de Balaam, son antiprofetas, que ya lo vamos a hablar también, esas dos vamos a estudiar hoy. Pero también van a haber otras doctrinas que las vamos a estudiar más adelante, que es la doctrina de los saduceos, que son antievangelistas, la doctrina de los nicolaítas, que son antipastores, doctrina de fariseos, que son antimaestros. Entonces, todo va apuntado, ¿verdad?, a los 5 ministerios. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué todo va apuntado hacia los 5 ministerios, a la destrucción de los 5 ministerios? Porque acuérdense lo que leímos primero en el libro de Efesios, que los 5 ministerios son los que edifican el cuerpo de Cristo. Entonces, al destruir los ministerios, ¿qué es lo que estamos haciendo? No van a haber gente que edifique, no van a haber edificadores que comiencen a labrar el cuerpo de Cristo. Entonces, una vez que no tengamos edificadores, sino que, hermano, yo digo, ya no necesito yo estar cubierto por nadie, sino es que yo ya me voy a andar solo, ya crecí, yo ya puedo, yo ya sé solo, yo ya no necesito que nadie me esté cubriendo. Hermano, quedo a la intemperie y comienzo a enseñar cosas, hermano, que están totalmente fuera del cabal de la palabra de Dios. Entonces, mire conmigo un poquito, vamos a ver esta doctrina de Jezabel, que es una doctrina que es tremenda. Por ejemplo, la doctrina de Jezabel. ¿Qué es esto como doctrina? Estoy hablando como doctrina. Y acuérdese que la doctrina es la forma. Ok, ahí ya me entendió usted bien. Entonces, ¿qué es esto de la doctrina de Jezabel, pastor? Hay algunos que dicen, ay, pastor, Jezabel es una hermana que se peina, una hermana que se pinta, una hermana que... No, eso no es una doctrina de Jezabel. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Parece que a alguien le suena el teléfono, conteste. Ok. Puede ser que ya venga la comida. Hicimos el pedido, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo carga. Mire, el asunto de Jezabel no es tan solamente un espíritu, porque de hecho sabemos que el espíritu es este espíritu trastorna y también ministra. Pero aquí hablamos de una doctrina, o sea que hay una forma de vida, hay gente que va a vivir de esa forma. Y eso sí me preocupó, porque si la doctrina es una forma de vida, entonces va a haber gente que va a vivir en este tiempo ligada a esta forma de vida. ¿Y cuál es esa forma de vida, pastor? ¿Qué es lo que ministra eso? Mire lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que dice ser profetisa. ¡Ay, Dios santo! Dice ser profetisa. Mire qué tremendo. Y como profetiza, enseña y engaña. Dice aquí, enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿qué es la doctrina de Jezabel, pastor? No sé quién es Jezabel, no estoy estudiando quién es Jezabel hoy. Estoy estudiando cuál es la doctrina de Jezabel, que es muy diferente a quién es Jezabel. ¿Me estoy explicando, hermano? Aquí estoy hablando qué es lo que va a ministrar Jezabel, esa mujer que se llama Jezabel. No la hermana Jezabel, sino ese espíritu que se llama Jezabel. ¿Qué es lo que ministra, pastor? Dice aquí que profetiza. Y entonces tenemos que tener un balance, un cuidado en la palabra profética. Tenemos que tener un balance en nuestra iglesia, una iglesia apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Hermoso. Pero tiene que haber un balance. Y el balance ya lo pusimos desde el principio. El balance es Cristo. El centro de la profecía es Cristo. El centro de la edificación es Cristo. Y toda palabra profética tiene que llevar ese sentido. El sentido de la exhortación, sí, pero también el sentido de la edificación al cuerpo de Cristo,
de edificar, de consolar, hermano amado, y sobre todo, hermano amado, de edificar el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que le gusta recibir una palabra profética para avanzada. Y no se trata de eso. Se trata de recibir una palabra profética para edificarme. ¿Cuántos han recibido una vez una palabra que los ha edificado, hermano? Que usted dice, esa palabra, me agarro en esa palabra porque esa palabra es para mí. Amén, hermano, qué tremendo. Y esa palabra nos edificó. Y a veces hasta nos exhortó, nos sacudió, nos puso hasta a llorar. Pero aprendimos, pero sabemos que Dios lo hizo, hermano, para que nosotros, hermano, tuviéramos un resultado edificante en nuestra vida. Mire qué tremendo, por ejemplo, cuando Natán viene a David y le comenta a David, le dice una historia y le dice, David, mira, ¿qué te parece, rey? Hay un hombre que tenía muchas ovejitas y había una familia que tenía solamente una y este hombre le arranchó su oveja y se la llevó. ¿Qué tú crees que le podemos hacer a ese hombre? Y él le dijo, ese hombre es digno de muerte. Se puso enojado y le dice, pues ese hombre eres tú. Y usted ya sabe la historia. Y eso que llevó a David, hermano, lo llevó a un arrepentimiento, lo llevó a una edificación, lo llevó, hermano, a rasgar su vestidura y a pedir perdón. Señor, perdóname. Señor, yo necesito que tú me perdones. Yo necesito que tú me restaures. Pero mire qué tremendo. Aquí vemos, hermano, una mujer, hermano, que se dice ser profetisa. Y lo peor de todo, que enseña. Y aquí la palabra enseña es la palabra didascos, que ya lo vamos a enseñar más adelante. Enseña con doctrina y va sentando doctrina y va poniendo doctrinas raras, hermanos, que tenemos que seguir. Y mire lo que dice aquí. La palabra seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales, no solamente inmorales en el cuerpo, sino que aceptan cosas, hermano, de inmoralidad en el cuerpo de Cristo. No solamente estoy hablando de cosas, de hechos visibles o de hechos en el cuerpo humano, sino también en el cuerpo de Cristo. Inmoralidad, cosas, hermano, que se aceptan ahora incluso en las iglesias. Allá salió un lugar. Allá, gracias a Dios que no es aquí, sino en los Estados Unidos. La iglesia tal ahora acepta, hermano, la corriente. Ahora sí que tienes que dar cuidado por lo que uno va a hablar, hermano, porque le pueden hasta cerrar el canal de YouTube a uno ahora con estos problemas, ¿verdad? Pero aceptan esas corrientes raras, ¿verdad? Y ya la iglesia aceptó, así que todos estamos contentos. Hermano, no podemos, hermano, porque la iglesia ya lo acepta, nosotros podemos aceptar. Nosotros no aceptamos lo que dice la organización, la iglesia, la qué sé yo, la curia o el país, el gobierno, sino nosotros aceptamos lo que dice Cristo. Hermano, y no podemos dejarnos desviar, pero nosotros vemos que se enseña a que los siervos cometan situaciones inmorales en el cuerpo y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mire que esto tiene mucho que ver, hermano, con la idolatría. Por eso le dije yo, hermano, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. El principio de la iglesia es Cristo. El final de la iglesia es Cristo. Por eso dice que Él es el alfa y el omega. No es una persona, no es una organización, no es un mover espiritual, es Cristo. Y es Cristo el que nos desarrolla, y hermano, y por quien estamos nosotros aquí. Es Cristo por el que cantamos. Es Cristo por el que predicamos. Es Cristo por el que nos movemos. Es Cristo el quien tenemos esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en hombres, ni está puesta, hermano, en lugares, ni en hechos, hermano. Allá hay unos que dicen, ay, hermano, si tú no te vas a Israel, tú todavía no tienes la salvación. Dios santo, gracias a Dios no es por lugar. Gracias a Dios no es por movimiento geográfico. Gracias a Dios es por Cristo, y Cristo está en todos y en todos. Mire qué tremendo. Allá me dijo un hermano, me dijo, oye, pastor, es que me dijeron en tal lugar que si yo no voy allá y no les compro el pasaje que vale $7,000 y no voy hasta allá, pastor, a hacer ese tour que ellos hacen, entonces yo no tengo entrada al cielo. Tengo que llegar al muro de los lamentos y poner ahí un papelito y poner ahí mis manos allá en el asunto, y ahí sí ya estoy ya del otro lado. Y yo le decía, estás en el otro lado, pero en el otro lado, no en el lado verdadero, hermano. Estás en el otro lado, en realidad. Le decía, hermano, estás gastado y estás con problemas, porque la Biblia dice que en todo lugar que se invoca el Señor, el nombre del Señor, el Señor está ahí con usted. Entonces no es un lugar, no es una posición geográfica. Mire qué tremendo.
Antes, pues obviamente decía que la salvación viene por el hermano, por Israel, ¿verdad? Obviamente era el grupo, por eso dice la Biblia, los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pues más ahora a todos los que recibieron los hizo parte de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nos dio esa bendición hermosa, hermano, de ahora usted y yo podernos llamar hijos. No esclavos, sino hijos. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, pero hay este movimiento, hermano, en el cual pues te va, hermano, a meter en aquella cosa. Dicen unos hermanos que allá me estaban contando, ¿verdad? Por eso es que me preocupé de este movimiento, hermano, porque dice, no te puedes mover si no te dan una profecía. A ver qué va a pasar mañana. No se mueva de la casa, quédese en la casa porque va a llover. Y no llueve, hizo sol. Pero gente que se mueve en eso, ¿verdad? Y es tremendo porque nos puede afectar. También te pueden decir una palabra que no te va, hermano, ahí me llamó pastor, me dijo la profeta que tengo que divorciarme. ¿Y por qué te tienes que divorciar? No, porque dice que el Señor después me va a dar a otro. Son cosas tremendas, hermano, lo cual nosotros tenemos que ver. Ahora, ¿cuál es el origen de esta situación? Para ir avanzando, el origen, su significado significa casta. En el diccionario de Young dice sin cohabitación, o sea, no tiene lugar. Y esto es tremendo, ¿verdad? Profetas itinerantes, profetas que no se cubren con nadie, profetas que no están sujetos a un apóstol. Hermano, es una cosa tremenda, pero de hecho lo hay. Dice el diccionario de Hickshaw, dice casta de castidad, y esto es raro, hermano, porque casta viene de pureza. Entonces, aparenta ser puro, aparenta ser bueno, aparenta ser, hermano, religioso, aparenta ser de Dios. Pero, hermano, toda cosa, hermano, tenga un sedazo, le llaman las hermanas, cuando van a servir la colada. Todo lo que le pongan, métalo en el sedazo. Todo lo que le digan, métale el sedazo, hermano. Y la prueba evidente es que todo lo que le digan sirva para la edificación. Dígalo conmigo, la edificación. ¿Verdad? No deje llevar, hermano, por cosas que, hermano, dame tu casa, dame tu carro, dame tu plata, dame tu quincena. No se trata de eso. No se trata de que usted se quede triste, como decía un payaso hoy allá en el bus. Cuando yo agarraba bus, se subió un payaso y decía el payaso, muy bien, ahora sí denme su plata, que Dios los bendiga. Ustedes se van con mi chiste y yo me voy con su plata. No se trata de eso, hermano. No se trata de eso. No se trata de que usted se vaya triste, se trata de que usted se vaya edificado, tampoco que se vaya contento, sino que se vaya edificado con una palabra que edificó su vida, que esa palabra profética edificó mi vida. Hay lugares donde entran y les dan una palabra profética y la gente sale temblando. Ay, pastor, es que me voy a morir. ¿Y qué pasó? ¿Y qué más te dijo? No solamente eso, que me voy a morir. ¿Y usted cree que eso lo edificó, hermano? Eso lo destruyó. Y usted no puede recibir una palabra que sirva para destrucción, sino debe recibir una palabra que sirva para edificación. Entonces, fíjese usted, un origen, ¿verdad?, de Ed Baal, rey de los sidonios, ¿verdad? Qué tremendo. Esto en el tiempo real, hermano, se vivió, hermano, con una historia, hermano, tremenda. Una mujer que quería hacer, hermano, doblegar y mandar a su marido y quería, hermano, hacer cosas, lo que ella quería en el reino. Una situación tremenda con Acab. Pero bueno, vamos a seguir allá. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Número 1, dice ser profetisa. Mire qué tremendo. ¿Qué significa esta palabra? Dice ser profetiza, es decir, se autonombra o se denomina sin que nadie lo haya nombrado, sin que nadie la haya ordenado, por decirlo así, sin que nadie la haya comisionado, se autonombra profetiza. Mire qué tremendo, se autonombra profetiza, mire usted, y ella dice aquí en el 1 Reyes capítulo 18 versículo 4, por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en las cuevas y los sustentó con pan y agua. Gloria a Dios. En Jeremías 14:14 dice, entonces el Señor me dijo, mentira profetizan. Hermano, es que hay que tener cuidado, hermano, con este asunto. Porque hay un movimiento, hermano, profético falso que está viviendo ahora mismo, hermano, donde la gente está, hermano, ya ni le importa la palabra que se da en la iglesia, sino lo que importa es lo que el hermano o la hermana me digan.
Y eso tenemos que tener cuidado. Vuelvo y lo repito, no estoy descalificando la profecía, hermano, ni siquiera, hermano, la profecía, la que le gusta a usted que le vayan a decir, a ver, dime, ¿qué me van a decir? Hay gente que va a donde el tal profeta, donde la tal profeta, para que le digan lo que tiene que hacer. Y mire qué tremendo. Entonces dice la Biblia, entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad, engaños hay en sus corazones de lo que ellos profetizan. Mire qué tremendo. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo les explicaba a los hermanos esta semana, ¿verdad? Y si usted me lo permite, voy a decirlo aquí rapidito. Yo sé que estoy ya con el tiempo, ¿verdad? Pero es una cosa tremenda, ¿verdad? Que cuando Dios habla, hemos aprendido, ¿verdad? Que tenemos nosotros un espíritu, un cuerpo y un alma y un cuerpo. ¿Verdad? Entonces hemos aprendido que cuando viene la palabra de revelación, viene al Espíritu, ¿verdad? De Dios. Dios revela a través del Espíritu, el Espíritu Santo nos revela nuestro espíritu y esa palabra está ahí, quiere salir, quiere edificar. Pero de aquí a que llega acá, aquí le voy a poner la boca, ¿verdad? De aquí a que llega acá, que hay un problema que muchas veces pasa por el área del alma, ¿verdad? Y el profeta muchas veces no dice lo que Dios dijo, sino lo que está en su propia alma, y es lo que transmite a la otra persona que quiere ser edificada, ¿verdad? En el cuerpo. Y aquí hay un gran problema, porque Dios sí te dijo algo de esa persona, pero aquí hay algo que también se llama la percepción del profeta, ¿verdad? Y aquí hay una percepción profética, que todos los profetas, todo el hombre y toda mujer, todo tenemos lo que es la percepción, ¿verdad, profeta? Por eso que tenemos, sabemos nosotros que hay el ministerio profético, el don profético y el espíritu de la profecía, ¿verdad? Entonces todos tenemos, hermano, en realidad esa parte que cuando llegamos a un lugar y como que decimos, algo no está bien aquí, ¿verdad? Hay algo, o usted ve una hermana que viene y hay algo, y usted enseguida dice así, dice Dios, Señor, esta palabra para tu vida, pero usted asegúrese que sea Dios. Asegúrese que lo que usted está hablando sea de parte de Dios y no dígale a usted, yo deseo que te vaya bien y que prospere tu alma, que prosperes en todo, pero es su deseo, es su percepción, pero no meta a Dios cuando Dios no ha dicho nada. No sé si me estoy explicando, hermano, porque esto es lo delicado del asunto. Entonces, para ponerle un poquito más allá a los tacos, queremos hacer que sea Dios el que dijo y somos nosotros. Es nuestra percepción. Entonces, pero cuando Dios dice, hermano, páselo directo, no deje mostrar su alma, sino que páselo directo, que sea que diga, así dice el Señor. ¿Sí me explico, hermano? Así dice el Señor, ¿verdad? Pero es lo que el Señor quiere decir y transmitir para esa persona. Pero muchas veces hablamos, hermano, lo que nosotros queremos decirle a la persona, no lo que el Señor quiere decirle. Y entonces ahí caemos, hermano, en mentiras que profetizan en mi nombre, dice aquí. Entonces aquí es delicado porque cuando vamos a profetizar en el nombre tiene que ser algo que Dios nos dijo para esa persona, no algo que yo quiero. No sé si me estoy explicando. Y hay muchos que dicen Dios dijo y Dios no dijo nada. Y hay otras veces que Dios sí dijo, pero como tenemos una mala percepción profética, no lo decimos como Dios quiere que lo digamos, sino que le agregamos o le quitamos. Por eso es necesario, hermano amado, que nosotros estemos bien en comunión con Dios. Entonces creo yo que estamos en un tiempo muy hermoso, en un mover espiritual cual nunca antes. Vamos a ver milagros cual nunca antes. Y obviamente, entiéndase como avivamiento, hermano, no a zapatear, ni a gritar, ni a tirarse al piso, que a veces eso se ha entendido como avivamiento. Hubo un avivamiento allá, años atrás, en lo que se le conoce en la calle Azusa, allá en Estados Unidos, donde comenzó el movimiento pentecostal en realidad. Entonces la gente dijo, esto es un avivamiento, ¿verdad? Y qué tremendo, hermano.
Avivamiento va mucho más que eso. Avivamiento va mucho más que lo que se puede ver con los ojos. Avivamiento va con paz. Avivamiento va con el deseo de lo que el Señor está creciendo en su vida, de edificando su vida. Ahí yo estoy con avivamiento. No sé si me estoy explicando, pero hay gente que cree que avivamiento es cuando está el mover, la euforia, dice, uy, pastor, en esta iglesia había un avivamiento. ¿Por qué? Porque se tiró todo el mundo al piso. Un día me tocó ir a una iglesia, me invitaron allá y yo fui, pero de invitado, no prediqué. Entonces luego de eso ya me hablaron y yo le dije, ¿qué pasó? Oiga, pastor, fue una cosa impresionante, un avivamiento, pero increíble. Pero dime que no le entendí lo que dijo, pero fue bueno, porque estaba todo el mundo en el piso, todo el mundo. Pero ¿cómo me puede edificar si no entendí nada? El apóstol Pablo mismo habla y dice, hermanos, que si hay gente que habla en lengua, espere su turno para hablar en lengua, y si no le entiende, hable para sí mismo, porque el que habla tiene que edificar a la iglesia. Pero ¿cómo es que no entendimos y estamos siendo edificados? No se puede, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Miren lo que dice aquí: yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he dicho nada. Entonces la otra cosa es que enseñan. Entonces la primera cosa que dicen ser profetas, y la segunda que enseñan. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo número 2, versículo 12, yo no permito que la mujer enseñe, y aquí hablo como un guardia. No permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y ya le voy a explicar esto. Yo le voy a decir, entonces, pastor, ¿qué vamos a hacer la mujer aquí de la casa? Ya le voy a explicar lo que dice. Aquí la palabra que se dice que enseña es la palabra didascos. Y didascos significa enseñar, instruir, explicar algo, impartir instrucción, destilar doctrina. Hay 5 palabras por lo menos que se dicen enseñar, y la única palabra en que la mujer no puede enseñar es didasquear, pero la mujer sí puede enseñar. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, esto es una enseñanza apostólica. Eso está en el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 5:42. En la Biblia de las Américas dice lo siguiente: y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, ¿verdad? Eso es la palabra, los apóstoles, y didasqueaban. Ahora, vaya conmigo un poquito acá a Tito capítulo 2 versículo 3 para aclarar ese verso, porque está un poco delicado ese verso, ¿verdad? Ese versículo. Okay. Aquí la palabra es, perdón, se me fue, creo que se me fue de la enseño que esta. La palabra es, asimismo, las ancianas, mire lo que las mujeres dicen ahí. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Mira, aquí sí le dicen enseñen, entonces lo contrario, aquí sí hay una palabra que la mujer tiene que enseñar. No doctrina, no enseñar doctrina, pero sí puede enseñar, ¿verdad? En la iglesia mismo puede enseñar, por ejemplo, situaciones, ¿verdad? De las mujeres, situaciones, hermano, de la enseñanza bíblica, ¿verdad? Pero no enseñanza de didasquear, no doctrina. Ahora, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos, a ser prudentes, a ser puras, a ser hacedoras de buen hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire qué tremendo. Pero aquí hablamos de una enseñanza, hermano, como por ahí salió una hermana que dice que ella es la Melquisedec, ¿verdad? Y que ella pues trae la última revelación de los últimos tiempos. Entonces obviamente está totalmente perturbada y totalmente fuera de la palabra de Dios, y que tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Otra cosa más que hace, ¿verdad?, este escrito es que seduce. Aquí la palabra seduce es la palabra planao en griego, la palabra 41:5, y esta palabra significa hacer errar. Mire qué tremendo. ¿A dónde lleva esto? A hacer errar, a extraviar. Se traduce con el verbo que significa seduce a mi siervo para engañar, errante, y los hace vagar, o sea, los saca de contexto, ¿verdad? Ahí había unos hermanos que era un buen ministro, yo lo seguía, un buen ministro, se perdió como 6 meses. Digo, ¿qué será que le habrá pasado al hermano? Yo dije, ¿será que le cayó un COVID? Y ahora apareció nuevamente y dijo: hermanos pastores evangélicos que me han seguido durante tantos años, 20 años de mi vida ministerial, quiero comunicarles que ya no soy más cristiano evangélico. Y yo me quedé, ¿cómo que no soy más cristiano evangélico? ¿Y ahora qué es? Ahora yo voy a ser un judío. Y ahora ya no leo la Biblia, sino ahora leo la Torá.
Y me quedé así. Yo tengo como 10 libros de él. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a este? Y es hasta más negro que yo y se hizo judío. Entonces, digo, ¿quién lo engañó? ¿Quién lo sedujo? Me quedé, hermano, trémulo de saber lo que él está diciendo, y lo dijo, está en el YouTube. Y dijo, de ahora en adelante, yo sé que me van a dejar, yo sé que me van a criticar, pero ya no más, ya no voy a hablar más. Es más, les voy a decir otra cosa, ya no espero a Cristo. Y dijo, ya no hay infierno, no hay cielo, aquí mismo es todo. Dios santo, mi hermano me dio dolor de cabeza. Digo, Dios santo, ¿qué pasó con el hermano? ¿Por qué si era tan bueno, hermano hablaba cosas tan hermosas? Pero algo lo sedujo, algo lo apartó, algo lo llevó, hermano, quizás una palabra equivocada, hermano, y lo hizo desviar, lo sedujeron para esto. Y es tremendo lo que le estoy diciendo, porque hay mucha gente que va a ser seducida por esta cosa. Hay gente que le gusta ese tipo de cosas, hermano. Dígame lo que está más allá. Dígame lo que está más acá. Dígame lo que es el valle de sombras de muerte. Dígame lo que es, hermano, y es tremendo, hermano. A veces yo me pongo a pensar, hermano, a veces cuando estamos ahí en contacto apostólico, hermano, hay gente que le hace preguntas al apóstol, pero a veces preguntas hasta capciosas, hermano. Y son preguntas, hermano, que a veces hasta él mismo se ríe, porque gente pregunta, pero no con el deseo de edificar, sino con el deseo de molestar. Y esos son los que se desvían, hermano, ¿verdad? Hermano, no con el deseo de aprender, sino con el deseo de hacer torcer. Y a eso tenemos que tenerle mucho cuidado, por eso el apóstol tiene mucho tino cuando va a contestar ese tipo de preguntas, ¿verdad? Y entonces es tremendo. Entonces, ¿cómo seduce este espíritu? ¿Cómo seduce? Proverbios capítulo 7, versículo 21. Primero dice ahí, por medio de halagos, palabras persuasivas, palabras seductoras. Palabras, por eso hay que tener mucho cuidado en lo que estamos escuchando. Hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos. Yo por eso alguien me preguntaba, pastores, solamente tenemos que escuchar lo que dicen en la iglesia. Yo digo, preferentemente debemos de escuchar una fuente confiable y fidedigna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo hermano que sale, ahí me pasaron una hermana de nuestro equipo, de nuestro grupo, de nuestro ministerio, que la amamos mucho, la amo mucho, una amiga mía, está incluso bajo mi misma cobertura. Y por ahí salió hablando, hermano, no, es que no hay pastores, no hay apóstoles, el único pastor que está en la Biblia se llama Jesús y no hay pastores, pero pastores sí hay muchas, digo. Y me lo pasaron, hermano, los que ya están ahí viendo lo que dicen los hermanos, y me pasaron, hermano, el video. Mira, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, lo que pienso es que aquí está la Biblia, en el último tiempo van a haber muchas cosas, así que no nos sorprendamos de estas cosas que están sucediendo. Hay muchos que se van a desviar, y ojalá que oremos para que la hermana retorne a su cabal bíblico, ¿verdad? Y que primero pregunte, para eso tiene un apóstol, para eso está el apóstol nuestro, para preguntarle, apóstol, ¿qué piensa usted de esto? Y si él no lo sabe, casi seguro, una vez le pregunté algo que era algo tremendo, hermano, y me dice eso, ¿verdad? Esto está fuerte, déjame preguntarle a Sergio. Y él le preguntó al apóstol Sergio, y después me preguntaron, me contestaron, me dijeron, no, eso no es así, cuidado, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces tenemos que tener cuidado. Para eso tenemos, hermanos, cobertura apostólica. No es una moda, no es un cliché, no es un membrete, sino es para estar cubiertos en todo. No sé si me estoy explicando en eso, hermano. Entonces, para eso usted tiene pastor. Usted escucha algo allá, no se lo coma todavía hasta que pregunte, pastor, mire, esto tengo un problema, esto me están contando. Por ahí me llamaron, no sé quién me llamó el otro día, me dijo, pastor, aquí hay un hermano que me está hablando de Yeshua, que el nombre no tengo que decirle Jesús, sino Yeshua. Y que después me dijeron y que no son la Biblia, que la Biblia por gusto la estamos leyendo, que lo que tenemos que leer es solamente la Torá. No sé quién fue por aquí, que alguien me preguntó, creo que a ti fue Stalin, ¿verdad? Creo que usted me llamó una vez a preguntar ese asunto, más o menos. Era uno que vino a poner los lentes, digo, no me le ponga más lentes a ese, es más, hasta ni veo bien con estos lentes que me ha dado, ¿verdad? Pero ahí medio rabino creo que es, y vienen, hermano, y lo peor de todo, que no buscan ellos a los que no son, sino que buscan a la iglesia para tratar, hermano, de sorprenderla y de desviarla al verdadero criterio de la palabra de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y ya no le diga a Dios, sino que se llama Hashem. Obviamente es uno de los nombres, pero hermano, pero no importa si usted dice Hashem o Dios o Señor, como usted quiera llamarle, o que se arrodille, que nada más cierre los ojos y que abra su boca para adorarle, pero
nombre, no es que el nombre es Hashem, que el nombre es Jehová, eso eso es lo de menos. Pero fíjese usted que hay gente que está induciendo a esas cosas, a ese error, a esas artimañas. Y a eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado en la iglesia, porque son palabras, hermanos, halagos, palabras persuasivas y palabras seductoras, según lo que dice Proverbios capítulo 7, versículo 21. Y no se sorprenda que por ahí le salga uno de esos. Y mira lo que tengo yo aquí, tengo una tipá, y tengo, hermano, los tejilín, y tengo también, hermano, se ponen por acá todas las cosas indumentarias judías, hermano. Y si tú no te pones esto, no eres. Ahí me dijo uno a mí, pastor, ¿y usted por qué no tiene la mesuzá ahí en su casa? ¿Y qué es eso? Le dije yo. Yo sabía, pero ¿para qué? Ay, porque la mesuzá es la protección, hermano. Si ya tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros, ¿qué otra protección más necesitamos? Cosas cabalísticas, cosas raras, cosas talismanes, hermano, que la estrella de acá, que la mano de la flor de no sé quién, hermano, por favor, no se meten en esas cosas, porque son artimañas que va a utilizar el error para seducirnos, para hacernos caer, para desviarnos. Ahí me dijo, hermano, me encantan los shofares a mí. Me encanta, hermano, cuando vienen los shofaristas y tocan el shofar en la iglesia. Pero si la iglesia no tiene shofares, es como una iglesia que no tiene voz, me dijo uno ya. ¿Cómo así? Le digo, hermano. Es que el shofar es la voz de Dios, es la trompeta de Dios, y si la iglesia no tiene shofar, no, hermano, no es así. Digo, pero está totalmente, hermano, entonces vamos a poner shofar para que sea la iglesia de Dios. No es así. Pero son cosas que se están dando en el ambiente. Hay muchas iglesias que lo están haciendo, hermano. Yo por ahí vi una iglesia donde ya le sacaron el logotipo y le pusieron la estrella de David y le pusieron la bandera de Israel y dice, aquí somos los israelitas. ¿Qué pasó? Pero están habiendo tantos errores, hermanos, en la iglesia de los últimos tiempos, que tenemos que nosotros estar cuidados, porque va a haber una seducción a la iglesia y no es para el mundo. No es que ellos se están ganando el mundo, se están ganando a la iglesia. El trabajo del espíritu de Jezabel es ganarse a la iglesia, no ganarse al mundo. No le interesa el mundo. Ojalá que se convirtieran todos esos hacheros, que se convirtieran todos los malos, se convirtieran todos los drogos, se convirtieran todos a ellos para por lo menos terminen su mala forma de vivir. Pero no lo buscan a ellos, buscan a la gente como usted, como yo, en la iglesia. Buscan a pastores para podernos confundir. Porque es la artimaña de Jezabel, seducir a sus siervos. Dice la Biblia, seduce a mis siervos. No es a cualquiera que van a seducir. A mí me encantaría que estos judíos judaizantes ganen a todos esos hacheros para su religión por lo menos. Y que se terminen, hermanos, los hacheros aquí en el país. ¿Y por qué no los evangelizan a ellos? ¿Por qué no van a hablar de la Torah a ellos? ¿Por qué no les ponen kippah a todos ellos? ¿Por qué no les ponen talí a todos ellos? Pero viene uno mañana acá y me pone un talí encima y dice, pastor, tú has sido un rabino, tú no has sido pastor, y hermano, y lo confunden a la persona. Y ya mañana, el otro domingo vengo a predicar con un talí, con todo eso, y digo, hermanos, todos ustedes con talí. Y todos ustedes con kippah. Miren qué tremendo. Seduce a mis siervos. Porque sabe la Biblia que dice que iría el pastor y las ovejas serán esparcidas. Entonces el objetivo no es el mundo para ellos, el objetivo para este espíritu. El objetivo de este espíritu de saber es la iglesia de Jesucristo. Ahora miren lo que dice en Nahum 3:4. Maestras de hechizos, seduce con sus prostituciones. Qué tremendo. La iglesia. Entonces seduce a sus siervos, y dice ahí en la Biblia, los seduce a los siervos a fornicar. La palabra fornicar aquí es la palabra porneo. Y la palabra griega 42:04, que significa actuar como una prostituta, literalmente dar indulgencia, lujuria indebida de cualquier sexo, o figurativamente practicar la idolatría y cometer fornicación. Eso es, fornicar también es idolatría, hacerme ídolos, hacer ídolo de un objeto, de una cosa de estas, cabalística, de una cosa de estas cosas, como yo vi un pastor me invitó el otro día, y estaba en la iglesia y había un talí que estaba ahí puesto, como en una cruz ahí puesto el talí. Y digo, bueno, está bien el talí, ¿no? Entonces, a veces que va a hablar acerca de la cultura israelita. Cuando lo veo que el pastor me dice, bueno, pastor, siéntate ahí, me siento ahí, y lo veo y yo no sabía qué es lo que quería conversar conmigo, pero quería preguntarme de esa nueva onda que le andaba. Y cuando lo veo que se arrodilla y besa el talí, como cuando juramos la bandera, así. Y yo me lo quedo viendo y digo, ¿y qué hiciste?
El talí sagrado, pastor, es dado por el rabino no sé cuánto, que tiene una barba que le llega, hermano, hasta el piso y todo eso. Es santo el talí. O sea, ya no somos santos nosotros, es santo el talí. Mire qué tremendo. Pero algo lo confundió. Y entonces, hermano, dice, enseña, el Deuteronomio capítulo 31, versículo 16, dice, el Señor le dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras sus dioses extranjeros, y la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Esto es impresionante, hermano, porque no podemos, hermano, cambiar lo que ya nosotros hicimos con el Señor. Por eso tenemos que tener cuidado. En 2 Reyes 9:30 dice, llegó Jehú a Jezreel, el cual Jezabel lo oyó, y se pintó los ojos y adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Proverbios capítulo 5, versículo 13, labios de la mujer ajena destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Mire qué tremendo. Entonces, fornicación e idolatría, hermanos, lo vemos nosotros, por ejemplo, en el libro de 1 Reyes capítulo 18 y 19. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Entonces aquí ya cuando usted sabe que sucedió el asunto de sacarle la cabeza a esos sacerdotes, tan malvados eran los profetas de Baal y de Azor, que asesinaban a niños pequeños para sus sacrificios. Mire qué tremendo. Entonces con esto vamos a quedarnos hasta ahí, hermanos, para seguir estudiando el día martes. Pero mire qué tremendo. Tenemos que tener cuidado de algo muy especial. ¿Cuál es ese algo que tenemos que cuidarnos, pastor? Que hay un mover espiritual en cual nosotros tenemos que tener cuidado y no mezclar. Porque el propósito principal de este espíritu que le hemos llamado el espíritu de Jezabel es engañar, es con astucia camuflar, ¿verdad? La verdad de Dios, la profecía verdadera de Dios, la profecía que edifica el cuerpo de Cristo con la otra profecía que en vez de edificar divide, destruye, y hermano, y no edifica para nada el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que todo espíritu contrario, todo espíritu de confusión que muchas veces está ya operando. A mí me ha dolido mucho ver a siervos y consiervos, ¿verdad?, que obviamente por no tener una sana doctrina, por no tener una cobertura, ¿verdad?, que les enseñe, una cobertura que los edifique, obviamente caen en las artimañas de este espíritu, ¿verdad?, que dice la Biblia que seduce y enseña a los siervos a prostituirse, enseña a sus siervos a dañar, a dedicar cosas sacrificadas a los ídolos. Mire qué tremendo. Ídolos pueden ser tanto espíritus como pueden ser también cosas materiales, cosas como objetos, como religiones, como moveres. Y nosotros solamente tenemos la mirada puesta en Jesús. Señor, permítenos edificar un cuerpo. Permítenos, Señor, estar allanados a un cuerpo, Señor, donde tu palabra dice que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros juntos trabajan para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué, pastor? Para que todos lleguemos a una madurez, a la unidad de la fe y a la unidad del Espíritu, pero a la madurez. Señor, enséñanos a madurar. Señor, quitamos todo argumento de nuestra mente, todo lo que el adversario ha sembrado, Señor, en estos tiempos peligrosos, toda palabra. Ministerios de Benecer Ecuador, prosperados por la palabra. Somos un ministerio con revelación y cimientos apostólicos, bajo la unción del Espíritu Santo, para entregar un mensaje de salvación y edificación al cuerpo de Cristo por familias, logrando una bendición total en espíritu, alma y cuerpo. Nuestros pastores, Ricardo y Cecilia Abad, estarán contentos de recibirte en cualquiera de nuestros ministerios. Para niños, jóvenes, damas, caballeros, discipulado y más.
nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades de la congregación. Y visítanos en Avenida El Santuario y Juan Tan Camarengo, junto al Centro de Retención Vehicular de la CTE. Somos Ebenecer, somos prosperados por la palabra.